La mayoría de los lugares son esculpidos por el paso del tiempo. Pero China moldea el tiempo, el espacio y el poder. No es únicamente un país. Es un engranaje ancestral de civilización. Una fuerza geográfica capaz de torcer las reglas de la propia historia. En este video vamos a explorar 25 realidades impresionantes. Desde desiertos que avanzan hacia megaciudades, hasta bosques que se hunden bajo el agua, y secretos ocultos bajo montañas diseñadas para resistir el fin del mundo. Estos no son simples datos curiosos. Son señales de cómo la geografía de China impulsa su poder, su pasado y su futuro, y te hará replantearte por completo todo lo que creías saber sobre el mapa. Vamos a adentrarnos. Si te gustan los datos geográficos que te vuelan la cabeza y quieres descubrir los lugares más increíbles, extraños y fascinantes del planeta, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñame a explorar el mundo como nunca antes lo habías visto. Dato número 1. La cueva con su propio clima. Escondida en lo profundo de la provincia china de Guizhou se halla una caverna tan colosal que desafía la imaginación. Bienvenido a la Sala Miao, una de las cámaras subterráneas más grandes jamás encontradas. Podrías hacer volar un Boeing 747 dentro sin rozar siquiera las paredes. No solo es enorme, es un mundo bajo tierra. Pero lo que la vuelve verdaderamente surrealista es esto. Es tan vasta que posee su propio ecosistema. Se forman nubes cerca del techo, la bruma flota en el aire, y en ocasiones, incluso llueve en su interior. Algunos la llaman la catedral subterránea. Otros aseguran que se siente como un mundo perdido que la ciencia aún no ha terminado de cartografiar. Pero no todos los enigmas de China se esconden bajo la superficie. A veces se elevan hacia el cielo, aferrados a los bordes de los acantilados, suspendidos sobre la niebla como salidos de un sueño. Dato número 2. La ciudad flotante que no aparece en los mapas. En lo alto de las montañas envueltas en neblina de Guizhou se encuentra una maravilla de la que pocos extranjeros han oído hablar. Dongchuan, una ciudad suspendida construida sobre gigantescos pilares de acero, flotando entre nubes, precipicios y una selva espesa cubierta de bruma. Barrios completos cuelgan en el aire. No hay carreteras, solo pasarelas de madera sinuosas y puentes de cuerda que unen casa con casa, familia con familia. No aparece en guías turísticas. Ni siquiera figura en muchos mapas. Pero existe. Una comunidad creada para desafiar la gravedad, prosperando en el aislamiento, envuelta en niebla y casi borrada por el tiempo. Pero mientras algunas maravillas de China se alzan hacia el cielo, otras desaparecen por completo. No en el aire, sino bajo el agua. Dato número 3. El bosque fantasma que desaparece en China. A simple vista, el lago Poyán parece un cuerpo de agua común. Pero si esperas lo suficiente, algo inquietante ocurre. Cuando llega la estación seca y el nivel del agua baja, un bosque entero emerge desde el fondo del lago. Árboles brotan donde debería haber solo agua abierta, y troncos desnudos con ramas esqueléticas se levantan hacia el cielo. Cuando regresan las lluvias, el bosque vuelve a hundirse bajo la superficie, como si jamás hubiera existido. Los locales lo describen como un truco natural del tiempo y las mareas. Y aún más extraño, Poyán es conocido como el Triángulo de las Bermudas de China. Aviones y barcos han desaparecido aquí en circunstancias inexplicables. ¿Es la naturaleza o algo más inquietante? Pero mientras un misterio aparece y se esfuma con la lluvia, otro permanece congelado en el tiempo, no bajo el agua, sino esculpido en roca. Dato número 4. El bosque que se transformó en piedra. En Yunnan existe un bosque donde no crujen hojas ni anidan aves, porque los árboles son de piedra maciza. Enormes columnas de piedra caliza se elevan como antiguos guardianes, moldeadas no por herramientas ni tormentas, sino por millones de años de viento, agua y tiempo. Los habitantes locales solían murmurar que espíritus quedaron atrapados en estos pilares petrificados. Para los geólogos, es uno de los paisajes kársticos más surrealistas del planeta. Un sitio donde el agua esculpe la roca hasta darle forma de algo casi vivo. Pero si en el sur la piedra puede crecer como árboles, ¿qué sucede en el norte, donde la tierra no se eleva, sino que se desvanece? Dato número 5.
Casi un tercio de China es desierto, y sigue expandiéndose. Cuando la mayoría piensa en China, imagina ciudades abarrotadas, montañas de jade y campos interminables de arroz. Pero hay una cara que casi nadie ve. Casi un tercio del país es desierto. Y ese desierto continúa creciendo. El Gobi, el más famoso, es inmenso y está en constante movimiento. Sus dunas avanzan lentamente hacia el sur, engullendo todo a su paso a un ritmo cercano a 2 metros por año. Aldeas completas han sido tragadas por la arena cambiante. Y ahora las dunas se acercan a algo mucho mayor: Pekín. Las más cercanas están a solo 70 kilómetros de la capital. Para detenerlo, China lanzó en 1978 uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de la historia. La Gran Muralla Verde, un cinturón forestal de más de 2.800 kilómetros destinado a frenar el avance del desierto. Y aquí viene el giro inesperado: el Gobi ni siquiera es caliente. Es un desierto frío. Y el Gobi no es el único. Si te adentras más al oeste, encontrarás algo todavía más implacable. Un lugar sin retorno. Dato número 6. El desierto del que quizá no regreses. China alberga el desierto de Taklamakan, uno de los mayores desiertos de dunas móviles del mundo. Conocido como el Mar de la Muerte. Su nombre significa literalmente: entras y no sales. Con dunas que alcanzan los 300 metros y temperaturas que oscilan entre el frío extremo y el calor abrasador, es un lugar que incluso las antiguas caravanas temían cruzar. Sin embargo, bajo sus arenas, los arqueólogos han descubierto momias perfectamente conservadas de más de 3.000 años de antigüedad. Los desiertos de China no solo matan, también guardan secretos antiguos en silencio. Pero no toda la geografía china es árida y hostil. En una tierra donde los desiertos pueden borrar la historia, el agua aún escribe la suya. Dato número 7. Ríos que fluyen en todas direcciones. China está atravesada por más de 50.000 ríos. Y no todos siguen el mismo rumbo. En el oeste, el poderoso Yangtze fluye hacia el este atravesando el corazón del país, mientras el río Amarillo serpentea como un dragón por el norte. En el sur, el río Perla desemboca en el mar del sur de China, impulsando megaciudades como Guangzhou y Hong Kong. Y en el lejano noroeste, el río Tarim fluye hacia el interior, perdiéndose en el desierto en lugar de llegar al mar. Pocos países tienen ríos que se muevan en casi todas las direcciones. En China, los ríos no solo separan la tierra, la definen. Pero no todos los paisajes chinos vibran con el sonido del agua. En el lejano oeste, donde los ríos se deshacen en polvo, el viento esculpe algo distinto. Dato número 8. Donde las montañas se doblan como papel arrugado. En las montañas Tianshan, la tierra parece haber sido aplastada por un puño colosal. Las capas de roca no están rectas, están retorcidas como un pretzel. Estas montañas surgieron cuando la India chocó contra Asia hace unos 50 millones de años, arrugando la corteza terrestre como si fuera papel. Y lo asombroso es que algunas rocas que estuvieron en el fondo del océano hoy se encuentran a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es un libro abierto de tectónica de placas, y la geografía china conserva la cicatriz de una de las colisiones más violentas del planeta. Y mientras algunas regiones fueron empujadas brutalmente hacia el cielo, otras se hunden en silencio bajo la tierra. Dato número 9. La ciudad secreta de 1.000 habitaciones dentro de una montaña. En las profundidades de las montañas de Chongqing, oculta de satélites y mapas públicos, yace un vestigio de la Guerra Fría tan enorme que cuesta creer que haya permanecido en secreto. China excavó la roca y creó el Proyecto 816, una instalación nuclear subterránea gigantesca, del tamaño de 20 campos de fútbol. Contaba con 1.000 habitaciones, túneles resistentes a explosiones y salas de producción de armamento, todo construido en el mayor secreto durante el punto más tenso de la era nuclear. Ni siquiera los habitantes cercanos sabían lo que se estaba formando bajo sus pies. Lo más sorprendente, jamás se utilizó. Hoy permanece como una ciudad fantasma tallada en piedra, un recordatorio de una época en la que se construían ciudades no para vivir, sino para sobrevivir al fin del mundo. Mientras un secreto fue excavado en lo profundo,
Otro se levantó en las alturas buscando paz. Dato número 10. El fuego oculto bajo el Tíbet. La meseta tibetana es una paradoja. Es uno de los lugares más fríos y elevados de la Tierra. Sin embargo, bajo su silencio helado, algo arde. Bienvenido al cinturón geotérmico del Himalaya, una de las mayores fuentes ocultas de calor del planeta. Aquí, chorros de vapor atraviesan campos nevados y aguas termales hierven en valles atrapados en el permafrost. Comunidades enteras obtienen calor directamente del suelo. Pero no es solo un regalo de la naturaleza. Es una bestia dormida. Y algunos científicos temen que no solo caliente hogares, sino que esté advirtiendo de algo mucho más profundo y volátil. Mientras partes de China aún arden desde su interior, los científicos no se detienen ahí. Intentan recrear el sol. Dato número 11. El sol artificial de China es más caliente que el real. Olvídate del poder antiguo. China persigue su propia estrella. En un laboratorio de alta tecnología en Hefei, los científicos encendieron un sol artificial, un reactor de fusión nuclear llamado EAST. En 2021 alcanzó unos impresionantes 160 millones de grados Celsius, más de 10 veces la temperatura del núcleo del Sol real. El objetivo es claro: energía limpia e ilimitada. La fusión podría alimentar ciudades sin contaminación ni combustibles fósiles. China no solo experimenta con el poder, está intentando encender el futuro. Y desde perseguir estrellas hasta tocar el cielo, la obsesión de China por romper límites no se detiene. Dato número 12. Donde China toca el cielo. China no solo alcanza el cielo, lo roza. El monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.849 metros, se encuentra en la frontera entre China y Nepal. Pero eso es solo el inicio. Al norte se extiende la meseta tibetana, la más grande y elevada del planeta, con una altitud promedio de 4.000 metros. Incluso Lhasa se sitúa más alto que la mayoría de las cordilleras del mundo. Y en la frontera con Pakistán se encuentra el paso Khunjerab, el cruce pavimentado más alto del planeta, a 4.693 metros. En China, la altura no es solo geografía. Es parte de la vida. Pero mientras algunos viven cerca de las nubes, otros han elegido ir bajo tierra. Dato número 13. 35 millones de personas aún viven en cuevas. Así es. 35 millones de personas todavía habitan cuevas. No son reliquias antiguas, sino hogares reales, principalmente en Shaanxi y la meseta de Loess. Estas viviendas ancestrales se remontan a la Edad de Piedra. Son económicas, cálidas en invierno, frescas en verano y sorprendentemente cómodas. En algunas regiones de China, la vida bajo tierra simplemente nunca desapareció. Si la tierra puede ser moldeada para crear hogares, también puede pintar obras maestras. Dato número 14. El lago que hierve de color. Escondido en el valle de Husaigou, en Sichuan, hay un lago que parece sacado de un editor digital. El lago de las 5 flores es un mosaico de azules, verdes y amarillos que cambian según la luz del sol y los minerales del agua. Está alimentado por manantiales subterráneos y nunca se congela, ni siquiera en invierno. Bajo la superficie, se observan árboles perfectamente conservados reposando en el fondo, como fantasmas bajo cristal. Pero mientras esta joya brilla de día, otras despiertan de noche. Dato número 15. La playa que brilla en la oscuridad. Frente a la costa de Xiamen, algo mágico ocurre tras el atardecer. El mar se ilumina con olas azules, como una escena de ciencia ficción. Esto se debe al plancton bioluminiscente, diminutas criaturas que emiten luz al ser perturbadas, transformando las olas en estelas resplandecientes. Algunos lo llaman lágrimas azules. Los científicos lo ven como una advertencia. Estas floraciones se están volviendo más frecuentes por el calentamiento del océano. Y cuando el resplandor del mar se apaga, la tierra comienza a arder en color. Dato número 16. La montaña que parece una pintura. En la provincia de Gansu, las montañas arcoíris se elevan como un lienzo natural, estratificadas en rojos, amarillos, verdes y dorados. Formadas durante millones de años por capas de minerales y presión tectónica, no solo destacan, brillan.
Cuando el sol las ilumina en el ángulo perfecto, parecen encenderse. No es una ilusión. Es la Tierra pintándose a sí misma. Pero los extremos de China van más allá de lo visual. Dato número 17. La Tierra de fuego y hielo. En la abrasadora cuenca de Turpan, las temperaturas estivales alcanzan hasta 49 grados Celsius. El calor es tan intenso que quema la piel. Es uno de los lugares más calientes del planeta. Pero al norte, en la congelada ciudad de Moe, los inviernos caen hasta los menos 53 grados Celsius. Lo suficiente para congelar pestañas. Una nación, dos extremos. Fuego y hielo dentro de las mismas fronteras. Más allá de la costa, una tormenta política se gesta. Dato número 18. La disputa insular que podría desatar una guerra. China reclama más de 5.000 islas. Algunas, como Hainan, son paraísos tropicales. Otras, como las islas de Aoyu o Senkaku, son disputadas por China, Japón y Taiwán. Son pequeñas y deshabitadas, pero están en el centro de tensiones internacionales, patrullajes navales y titulares globales. Y mientras algunas islas generan conflicto, una historia mayor se esconde en el vacío. Dato número 19. La mayor parte de China está casi vacía. Aunque China tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, más del 60% del país está prácticamente deshabitado. El oeste es demasiado alto, frío o seco. Traza una línea de Heye a Tengchon y verás que el 94% de la población vive en solo el 40% del territorio. El resto es montaña, hielo, arena y silencio. Pero su gente no se queda quieta. Dato número 20. La red ferroviaria que puede rodear la Tierra 4 veces. China posee más de 150.000 kilómetros de vías férreas. Suficientes para dar la vuelta al planeta casi 4 veces. Más de 40.000 kilómetros son de alta velocidad, con trenes que superan los 300 kilómetros por hora. Para 2050, la red podría alcanzar los 274.000 kilómetros. Y más allá de las vías, están las fronteras. Dato número 21. China limita con 14 países y disputa con muchos. China comparte fronteras con 14 naciones, igualando a Rusia. Desde India hasta Vietnam, su geografía es estratégica y disputada, tanto en tierra como en mar. Dato número 22. La frontera más larga no es la que imaginas. No es Rusia, es Mongolia. Comparten 4.630 kilómetros de frontera. En contraste, la más corta es con Pakistán, con solo 320 kilómetros. Dato número 23. El puente marítimo más largo del mundo. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao mide 55 kilómetros e incluye un túnel submarino de 6.7 kilómetros, conectando 3 grandes ciudades sobre el mar. Dato número 24. Puentes que cambian el sentido del tráfico. China utiliza puentes que intercambian el sentido de circulación para conectar regiones donde se conduce por lados opuestos de la vía. Dato número 25. Una sola zona horaria para un país continental. China sigue una única hora oficial, la de Pekín. En el oeste, el sol puede salir después de las 8:30 de la mañana. Y al cruzar a Afganistán, el reloj retrocede 3 horas y media, el mayor salto horario del mundo. Ahora lo sabes. China es vasta, extrema y compleja. Estos 25 datos demuestran que no se deja definir fácilmente. ¿Cuál te dejó sin palabras? Déjanos tu opinión en los comentarios y da clic al siguiente video. Vamos a sorprenderte otra vez.